Buen día, soy Valentín Ferrusca Mérida, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, en particular de la unidad 096 CDMX Norte. Hoy comparto con ustedes mi reflexión en torno a la elección de un sujeto u objeto de indagación en educación y parto de principios básicos. El primero de ellos y de gran trascendencia. En este caso, va a ser observar. Tenemos al objeto o sujeto de interés y entonces observar con una mirada donde no solamente es eso así muy simple, sino un proceso en el cual vamos a buscar qué es lo que subyace, qué es lo que sucede con un objetivo, con una intención, con un deseo. ¿Qué pretendo observar? Y es esa realidad que me circunda, las personas, las instituciones en las que dichas personas se integran o que después de un tiempo corto, mediano, tanto largo, forman parte. Y entonces, insisto, observar como un proceso que te permita plantearte una serie de interrogantes que pueden ir desde tratar de explicar el antecedente de ese sujeto u objeto con el que a través de alguno o todos tus sentidos interactúas. Con tu vista, con tus oídos, con tu tacto, con tu olfato, con tu oído, con tu piel tocando, o sea, todo lo más posible que tus sentidos puedan estar cerca, puedan darse esa percepción, esa que te permite esa interpretación. Incluso tener muy claro este presente que lo lleva a ser visto o interpretado de alguna forma o que lo lleva a comportarse de tal o cual manera para alguien que quiere imaginar el mañana de dicho sujeto u objeto. Podrá ser utilizar alguna técnica, algún método, instrumentos que te permitan crear escenarios de un mañana, de un futuro, de forma un tanto simple. Puede ser lo que yo llamaría coincidencias. Coincidencias donde surgen intereses o necesidades. Por ejemplo, para obtener un logro académico como un título o un reconocimiento que incluso pueda significar un beneficio económico para una o dos personas o un equipo de personas de una institución que lo realizan. Lo anterior también da pie a lo que llamo un esfuerzo de conocidos que convergen en ideas e intereses por indagar para un beneficio personal o grupal. Un tercer aspecto puede ser lo que llamaría los saberes previos.
mismos que se han construido a partir de todo ese bagaje de experiencias propias de la vida cotidiana o resultado de un trayecto en el cual los sujetos u objetos despiertan un interés más profundo, digno de abrevar y ocuparse para saber más, aún más. Por último, y aunque no tan alejado de las experiencias anteriores, personas que coinciden en un lugar de trabajo se motivan de forma mutua o son incentivados a, en función de su indagación, tener beneficios de espacios, jerarquías o económicos. La experiencia me lleva a comentar que fue justo el primer elemento, la coincidencia, la que en lo personal me llevó a indagar en un en una función, sobre una función que yo desconocía y que se desempeña en el ámbito educativo y se le denomina supervisor o inspector escolar. La Ciudad de México es el inspector escolar y al menos en el Estado de México se le denomina a esta figura el supervisor escolar. De igual manera, fue un lugar de trabajo y su circunstancia histórica de creación la que me motivó en un segundo aspecto indagar de manera profesional la Universidad Pedagógica Nacional, la cual fue creada por decreto presidencial. Entender esta circunstancia implica, sí, pues indagar, buscar qué significa ese concepto, qué conlleva y qué puede resultar de esa forma en la cual nace una institución, que en este caso es la UPN, que nace por decreto presidencial. El motivo de indagación por comprender su presente en ese momento y el futuro de este objeto en el que interactúan una serie de personas, y en este caso fue su opinión la que permitió establecer la perspectiva de ese objeto, institución, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Em, Hoy la realidad nos lleva también a considerar, si así lo podemos creer, las respuestas que nos ofrece, pues, una creación em, de personas, de individuos, de esa capacidad creadora y creativa de lo que se denomina la inteligencia artificial. Pongo en este momento em, esto que existe ya y que está presente y que es un tema em, donde se discute la realidad, lo que se puede inventar, lo que se puede falsificar o falsear, y que entonces hoy retomo o utilizo la inteligencia artificial preguntándole qué es lo que se requiere, qué elementos, qué aspectos para poder indagar, para poder buscar acerca de un objeto o sujeto de interés. Y la inteligencia artificial nos ofrece 8 aspectos, como digo, con el fin de crear o recrear en esa realidad del día a día, en esa realidad que podemos observar y que podemos transformar. Así,
La inteligencia artificial nos ofrece 8 aspectos. El primero de ellos, tener claridad sobre la temática que se quiere abordar. En mi caso, en mi primer tema de indagación, fueron las actitudes del supervisor escolar y en el segundo aspecto de indagación profesional, la perspectiva de la Universidad Pedagógica Nacional. Cabe aclarar entonces que aquí se abordan conceptos como actitudes, se aborda hablar o definir qué es un supervisor escolar, quién es, qué características, cómo es que existe o quién es esta personalidad o esta persona. Y pues la perspectiva de la Universidad Pedagógica Nacional, donde, como menciono, es creada por decreto en un sexenio presidencial. El siguiente punto, número 2, es delimitar los aspectos específicos que se quieren conocer en profundidad. En mi caso, fueron las actitudes ante la política en aquel tiempo de modernización educativa que se planteaba y para el segundo elemento profesional que indago es la opinión de todo el personal que laboraba en ese momento acerca de qué pensaban, qué opinaban serían las actividades o la actividad en las que se ocuparía la unidad 096 en aquel tiempo DF Norte de la Universidad Pedagógica Nacional. El siguiente punto es el número 3. Elegir un elemento de la realidad objetiva que se va a investigar. En ambos casos, fueron las opiniones y la observación de las conductas ante los planteamientos que la modernización planteaba para la labor profesional del supervisor escolar y pues la realidad objetiva en el segundo aspecto de indagación fue lo que las personas que estaban de manera directa em, podían pensar, podían sugerir, podían reflexionar, iba a ser la función de la Universidad Pedagógica Nacional en una construcción de un escenario prospectivo o de escenarios prospectivos. El siguiente aspecto. El elemento escogido debe ser del entorno cercano para que sea fácil acceder al mismo. Aquí, en mi primera experiencia profesional, se fue partícipe como observador directo durante, pues al menos 5 semanas porque se trabajó o se desarrolló este taller que comento con supervisores escolares en 5 municipios distintos del Estado de México. Pero era un taller presencial, vivencial, de 40 horas a la semana, donde entonces eran 8 horas por día que sumaban esas 40 horas y se tuvo esa oportunidad de ser partícipe como observador en ese taller, pero además se tuvo la oportunidad de convivir fuera de ese espacio, incluso al recibir hospedaje en hogares o instalaciones en el que los supervisores escolares se desenvolvían. Eso fue en mi primer objeto de indagación profesional. El segundo, pues se fue parte, sujeto y objeto al ser integrante de la plantilla
de profesores de la unidad 096, pues fui a la vez sujeto y objeto porque era parte de la investigación, pero a la vez era el sujeto que debía interpretar, analizar, reflexionar, proponer lo que yo pensaba podía suceder con la unidad 096. El siguiente punto o el siguiente aspecto es, debe determinar la problemática a solucionar o fortalecer el beneficio que ya se tiene. Esto es importante porque en ocasiones no es buscar resolver algo que se vea como un problema o como una problemática en su sentido más amplio, sino fortalecer con lo que ya se cuenta para el beneficio de los sujetos u objetos institucionales. O sea, ¿qué hay ya? ¿Qué existe ya que nos permita que eso sea como algo que distingue, algo que enarbola la institución o la persona a partir de su indagación? El siguiente aspecto es que, en general, la elección de un tema en la investigación académica debe estar relacionada con algo que pueda encontrarse en la literatura existente. ¿Qué significa? Lo ideal es innovar como sinónimo de transformar lo que se hace, lo que se tiene, para recrear lo ya creado. Entonces, es buscar en diferentes fuentes, en diferentes, em, ahora sí que algo ya investigado, ya indagado, qué es lo que se puede, pudo haber hecho, que se pudo haber realizado. Esto también nos va a llevar a elegir un método o técnicas de investigación que se debe plantear en los objetivos, considerando y recordemos que los objetivos tienen una serie de características donde un objetivo es observable, es medible y es cuantificable. De alguna manera, estos son elementos básicos que nos ofrece la inteligencia artificial para poder indagar sobre un sujeto, sobre un objeto de nuestro interés. Cierro diciendo, la creatividad simple es la más simple. Se basa en tomar una idea ya existente para copiarla, remedar, copiar o imitar y así poder aplicarla de acuerdo a las necesidades del momento. Esto es crear y recrear con esa intencionalidad de lo que se requiere, lo que, como ya menciono, es intentar resolver algo o poder fortalecer eso que ya se tiene. Crear y recrear en la máxima extensión de la palabra con lo que se tiene, con lo que se posee. Recordar que al momento en que eliges un objeto o un sujeto de indagación, el investigador n igual a 1 eres tú. Eres tú y por lo tanto, si más adelante tienes oportunidad de contar con pues algún equipo, el primer convencido debes de ser tú o tienes que ser tú. Recordarte también, decía un investigador a nivel nacional, si tú quieres que tu indagación, que tu investigación tenga éxito, lo primero que debes hacer es convencer a tu autoridad, convencer a quien esté al frente tuyo para que de esa manera
eh, se convenza también de lo que tú pretendes sea algo que pueda beneficiar en el sentido más amplio a quienes están cerca, con quienes se interactúa, pero sobre todo con una intención de poder ofrecer algo innovador, insisto, partiendo del crear y recrear lo que ya se tiene. Muchas gracias. Deseo éxito en sus indagaciones, partiendo de una observación lo más profundo y lo más preciso que se pueda. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Felicidades.